And welcome, my friend. Welcome to the refresher course and grammar for courses 5 and 6. We're going to review 36 phrases, 204 words learned in lessons 47, 48, 49, 50, and 51. And I'll be speaking a little bit faster during the review. Then I'll slow down during the grammar. And the topics are verbs and tenses part 2. Past tense, simple past forms of the verb be and the verb have, irregular verbs, the past progressive tense, the present perfect tense. So, a lot of study right now. Get your breathing exercises finished, and let's move forward for this important refresher course. Level 3, Courses 5 and 6. Politics and Foods and Quantities 2.0. We'll be doing the review for courses 5 and 6, as well as the grammar for lessons 47, 48, 49, 50, and 51. The U.S. Constitution, the U.S. Bill of Rights, and the separation of powers, as we talk about politics, and as well as I love sushi and don't drink a bottle of prune juice before going to church. I thought this was a really good, these are all good lessons, but I really enjoyed giving this one. And of course, at the end, we'll do the grammar for verbs and tenses part 2. There's so much to examine, of course, on verbs and tenses, so we're breaking this up in several parts. This will be part 2. Okay, let's get started with Lesson 47 review, the U.S. Constitution, our founding fathers. What is the Constitution of the United States? We saw it was the law of the land, and some historical facts. And I'll be translating some of these 6 key phrases right now. The Constitution is the supreme law of the land, es la ley suprema de la tierra. It sets up the government, establece el gobierno, and protects the basic rights of Americans y protege los basic rights, los derechos básicos primordiales de americanos. Number 2. The Constitution was written after the American War of Independence. La Constitución fue escrita después de la Guerra de Independencia Americana. And it was drafted back in 1787. The federal government only has the powers, esto es importante, that the Constitution says it has. El gobierno federal solo tiene los poderes que la Constitución le otorga, que dice que tiene. The states, on the other hand, have the powers that the federal government do not have. Estados tienen el poder, los poderes que el gobierno federal no tiene. Okay? The preamble, el preámbulo, is a short statement about the purpose of the Constitution. Es una declaración corta sobre el propósito de, ya sabemos, la Constitution. The preamble starts with the words, we the people. Comienza con las palabras, nosotros, el pueblo. This means that the power of the government comes from the people. Eso quiere decir que el poder del gobierno es derivado por o viene de el pueblo. Number 5. Changes to the Constitution are called amendments, enmiendas, cambios a la Constitución. Existen 27 enmiendas to the Constitution and 7 articles in the Constitution, 27 enmiendas a la Constitución y 7 artículos en la Constitución. Number 6. The Constitution separates the government into 3 basic branches. La Constitución separa el gobierno básicamente en 3 ramas o poderes. Executive branch, poder ejecutivo, legislative branch, poder o rama legislativa, and judicial branch, y el poder judicial o rama judicial. And these were the new words that we learned. I'll translate a few of them. Constitution, supreme law of the land, sets up, establece, government, basic rights, American War of Independence, drafted, Federalist Papers, essays, ensayos, supported, powers, apoyó, poderes, estados, states, preamble, short statement, una breve declaración, purpose, propósito, prohibit, prohibir, grant, otorgar, rights, derechos, we the people. This means changes, amendments, articles, separates, branches, executive, legislative, and judicial, delegates, delegados, convention, founding fathers, padres fundadores, wrote, escribió, oldest, más mayor o más anciano,
speech, una declaración, completed, vote, approve unanimously, unánimemente aprobaron, building, edificando, declaration of independence, declaración de independencia, written, leader, wrote, remained, permaneció, silent, during, durante, most of the debates, la mayoría de los debates, state, el estado, ratify, ratificar. Then in the lesson 48, we saw the Bill of Rights, very, very important, these Bill of Rights, and these are the rights that citizens enjoy. So what is the Bill of Rights? ¿Qué es esta carta o declaración de derechos? Y algunos datos históricos. The first 10 amendments, las primeras 10 enmiendas to the Constitution, a la Constitución de los Estados Unidos, are called, se llaman the Bill of Rights, la carta o declaraciones de derechos. It protects our freedoms, protege nuestras libertades, and limits the power of the federal government, y limita el poder del gobierno federal. The First Amendment protects freedom of religion, speech, press, assembly, and freedom to petition. La primera enmienda de la Constitución protege las libertades de religión, expresión, prensa o medios de comunicación, de poder asamblear o reunirse y la libertad de poder peticionar que hagan ciertos cambios. Freedom of religion means you can practice any religion you want or not practice any religion at all. La libertad de religión significa que tú puedes practicar cualquier religión que tú desees o no practicar ninguna religión si no lo quieres. Freedom of speech, la libertad de expresión, de hablar, de expresarte, means the government can't stop people from saying what they think. El gobierno no puede tener que la gente tener que la gente diga lo que quieren, lo que están pensando. Es decir, si tú lo piensas, tú tienes tu derecho americano de expresarte. Freedom of press, esto es la libertad de la prensa, means the government can't control what media writes. Eso es la libertad de los medios de comunicación. El gobierno no puede controlar qué es lo que escriben los periódicos o los blogs o vlogs, etc. Freedom of assembly means people can protest and have rallies or marches. Esta libertad de poder asamblear quiere decir que gente puede reunirse para tener rallies, marchas en contra de ciertas cosas. Freedom of petition, la libertad de poder hacer una petición, means people can request that the government changes things. La gente puede pedir, requerir que el gobierno cambie ciertas cosas. Muy bien. These were the words that we learned. Bill of Rights, Carta de Derechos. Freedoms, libertades. Limits the power of the federal government, limita el poder del gobierno federal. Freedom of, libertad de. Religion, speech, press, assembly, petition. Practice control, practicar el control. Media, medios de comunicación. Protest, protestar. Rallies, marchas, marches. Request to change things, pedir que cambien cosas. Ratified, ratificó. Afraid, un poco concernidos. Too much power, con demasiado poder. Is known as, es conocido como, main writer, escritor principal. At first, a primera vista. Only applied to, solo se aplica a. Applies to, se aplica a. Entitled to, tiene el derecho de. Against, contra. General, particular, just. Refuse, rehusar. Rest, and inferences, inferencias. Great, so now we move on to lesson number 49, the separation of powers, as we continue with a little bit about politics. In the U.S., we have 3 branches of government, like we saw a few moments ago, and some historical facts. The U.S. government is divided into 3 parts known as the 3 branches. El gobierno de Estados Unidos está dividido en 3 partes, conocido como los tres poderes o 3 ramas. Estas son, the legislative branch, el poder legislativo, the executive branch, el poder ejecutivo, and the judicial branch, el poder judicial. Congress is the head of the legislative branch. El Congreso es la cabeza de la rama o el poder legislativo. Ellos legislan leyes. The president is the head of the executive branch. El presidente es la cabeza del poder ejecutivo. And the Supreme Court y la Corte Suprema es la cabeza del poder o rama judicial. Okay?
The U.S. Constitution grants powers to each branch of government. La Constitución de Estados Unidos le otorga poderes a cada rama o poder del gobierno, but a system of checks and balances limits the powers of each branch. Pero un sistema de chequeos y balances limitan el poder de cada poder o cada rama. The press, la prensa, for example, newspapers, periódicos, la radio, televisión, internet, is often called the fourth branch of government. Muchas veces se le llama la cuarta rama o poder, o el cuarto poder del gobierno. This is an unofficial title. Este es un título no oficial. And it isn't mentioned in the Constitution. Y no se menciona, obvio, en la Constitución, pero se le respeta como tal. Number 6. Congress meets in the Capitol Building. El Congreso se reúne en el Capitolio, el edificio Capitolio. Congress includes both the Senate and the House of Representatives. El Congreso es bicameral, es bicameral, tiene dos cámaras. Una cámara se llama la Cámara del Senado y la otra la Cámara de Representantes. It's bicameral, es bicameral, which means it has two chambers, tiene dos cámaras. The president works in the White House. El presidente trabaja en la casa y vive también en la Casa Blanca. And these were some of the new words we learned. Divided, branches, legislative, executive, judicial. Head, Supreme Court. Checks and balances, chequeos y balances. Limits, overlap, se interponen la una a la otra. Press, often called, muchas veces llamado. Unofficial title, título no oficial. Mentioned, mencionado. Senate. House of Representatives, bicameral. Located, localizado. Herein, aquí, o aquí adentro, o por este medio. Listed, enlistado. Congressional committees, comités o juntas congregacionales. Powerful part, una parte muy poderosa. Very good. And then, of course, we moved on to the other courses. Course 6. We're dealing now with food. I love sushi, Chinese cuisine. Me fascina a mí el sushi. Sample foods, historical facts. One of the most famous northern dishes in China is chow mein. Uno de los platos más famosos en el norte de la China es el chow mein, which is made by stir-frying egg noodles with meat y se hace al freír noodles, fideos de huevo junto con carne. Tofu is a soft white protein-rich food made from soy milk, used in many Chinese dishes. El tofu es una comida basada en proteína suave, blanca, hecha de la soya, leche de soya, utilizada en muchos platos chinos. Vegetables and other plant-based foods are common in China. Vegetales y otras comidas basadas en plantas son famosas y comunes más bien en China. In the warmer regions of southern China, en los lugares más calientes del sur de China, más cálidos, most dishes are eaten with bowls of steamed rice. Muchos de los platos son comidos con bowls, con recipientes de arroz al vapor. Number 5. The most famous dishes include those made with sweet and sour sauce, such as sweet and sour chicken. Los platos más famosos incluyen aquellos que son hechos con esta salsa agridulce, tales como el pollo agridulce. Soy sauce, number 6, is a 2,500-year-old Chinese condiment. La salsa soya es un condimento chino de más de 2,500 años. That's become one of the most popular flavorings in the world, que se ha convertido en uno de los sazones más favoritos y populares en el mundo. Of course, we looked at several new words in this lesson. Vimos muchas nuevas palabras y vamos nomás a decirlas rápidamente en inglés. Bean sprouts, bird's nest soup, bok choy, Chinese tableware, tea set, chop suey, chow mein, congee with scallops, dim sum, fried noodles, Hainanese chicken rice, hot pot muy rico, kung pao chicken, mapo tofu, mooncake, Peking duck, rice vermicelli, Shanghai-style wontons, sushi, spring rolls, sweet and sour chicken, wheat noodles, wonton soup, Jiangsu fried rice, northern, wheat flour, both, noodles, stir-frying,
tofu, plant-based foods, common, cabbage, watercress, leeks, bamboo shoots, scallions, warmer regions, southern China, steamed rice, sweet and sour, peanuts, mapo tofu, spicy, fermented, bean paste, soy sauce, condiment, popular, flavorings. Very good. Lesson 51, the review for this lesson. Don't drink a bottle of prune juice before going to church. No se tomen una botella de prune juice, jugo de ciruela, antes de ir a la iglesia. Hablando aquí sobre las medidas líquidas, fluidos. Okay, fluid volume for the U.S. U.S. liquid customary measurements. These included, for example, 1 gallon has 4 quarts. Un galón tiene 4 cuartos. 1 quart has 2 pints. Un cuarto tiene 2 pintas. 1 pint has 2 cups. Una pinta tiene 2 vasos. This is the U.S. system of units of capacity. Este es el sistema de unidades de capacidad del sistema americano. Ordinarily used to measure liquid commodities. Para poder medir materias primas líquidas, tales como la leche, el aceite, oil, and prune juice, el jugo de ciruela. Number 5, I'm writing to inform all of you to never make the same mistake I did. Les estoy escribiendo a todos para informarles que nunca, por favor, hagan el mismo error, mistake, que yo hice, that I did. Apparently, aparentemente, coma, you're only supposed to drink about 4 ounces of prune juice. Solo debe tomar como unas 4 onzas de jugo de ciruela. Not the whole bottle, no toda la botella. I wasn't dancing because of the Spirit, no estaba bailando en la iglesia debido al Espíritu, but because I had to run to the bathroom several times. Pero sino porque tuve que correr al baño varias veces. Please, for the love of God, por favor, por amor a Dios, don't drink too much prune juice like I did before going to church. No tomen tanto jugo de ciruela como yo hice antes de ir a la iglesia. Fluid, volume, gallon, quarts, pints, cups, ounces, liquids, customary measurements, units of capacity, ordinarily, ordinariamente, usualmente, commodities, que seguía materia prima, I drank too much, tomé demasiado, prune juice, prior to, antes de, mistake, error, apparently, supposed to, aparentemente solo debo de tomar, not the whole bottle, no toda la botella, taste, probar, waste, gastar, gulped it down, me lo tragué, de un tacazo, dearly, dancing, several times, for the love of God, por amor a Dios, pay for it, lo vas a pagar. Ok, ahora vamos a la gramática para este repaso de los cursos 5 y 6. Y va a ser sobre los verbos y los tiempos, específicamente el pretérito, tiempo pasado. And let's start. Use the simple past tense. Utiliza el tiempo pasado sencillo, o más bien el pretérito, como se le entiende en español, to talk about things that happened in the past. Para hablar de cosas que pasaron en el pasado, ocurrieron en el pasado. The simple past tense is usually made by adding ed to the verb. Es muy, muy fácil aquí. Solamente se le agrega el ed al final del verbo para conjugarlo o pasarlo más bien al tiempo del pasado, ponerlo en el tiempo pretérito. I opened, abrí, the door, la puerta, and looked, y miré, looked, opened, looked, se le agrega el ed, inside, adentro. The plane landed 10 minutes ago. El avión aterrizó, landed, le agregas el ed, hace 10 minutos. My cousin visited, mi primo visitó, visited us last summer, nos visitó el verano pasado. We walked to school yesterday. Ayer, ¿qué hicimos? We walked, caminamos, ed, to school yesterday, a la escuela ayer. She laughed, ella se rió, when I told her the joke, cuando le conté el chiste. She laughed, ella se rió, ahí está, ed. I prayed very hard for a miracle, oré, muy duro por un milagro, oré, I prayed, pray, ed, walk, ed, land, ed, open, ed, visit, ed, laugh, ed, ¿verdad? Todos se le hace ya
el ed lo hace al pasado, el pretérito. If a verb ends in e, ahora vamos a ver las reglas, ¿no? Si un verbo termina en e, solamente hay que agregarle la d para convertirlo en pretérito, en el pasado, para que el tiempo sea el tiempo del pasado. Who closed all the windows? Como termina close, quítale la d, nomás close, ahí termina en e. Solamente no le vas a poner otra e y d, closed, no. Es nomás le agregas la d, closed. We live, ¿ves ahí? Live, lived, live, lived. We live, vivimos, en ese caso cuando yo nací. She smiled, smile es el verbo y solamente se le agrega la d. Ella se sonrió cuando me vio, when she saw me. We raced each other on our bikes. Nos hicimos una carrera con bicicletas, pero nos hicimos carreras. Ahí está. We raced, race, porque terminan en e, si te das cuenta, y solo se le agrega la d. Muy bien. Ahora, hablemos con verbos que terminan en y. If a verb ends in y, change the y to I before adding ed. Vas a cambiar la y por una i antes de agregar una ed. Por ejemplo, I carry con y. ¿Qué le vas a hacer? Quitar la y, sustituirla por una i y agregarle ed. ied. I carried my mom's shopping bag. My brother cry, C-R-Y, cry. Cried. Le quitas la y, le pones ied, cried. We hurry, quítale la y en el pasado. We hurried, ied. We hurried to catch the train, para poder alcanzar el tren. Dad tried to help me with my chores. Mi papi me trató de ayudar con mis quehaceres hogareños, pero mi papi trató. Try, tratar, tried. Quítale la y, ied. Repito. Cry, cried. Try, tried. Carry, carried. Hurry, hurried. Okay, que eso está claro. With some short verbs that end in a consonant, you must double the consonant before adding ed. Eso es importante. Algunos verbos terminan en una consonante. No todos terminan en e, por ejemplo. Así, por ejemplo, aquí, rip, termina en p. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a hacer otra p y antes de agregarle la ed. Así que vas a duplicar la consonante y luego añadir la ed para hacerlo en el tiempo pretérito, pues. The stranger grabbed my arm. El extranjero, el forastero, me agarró de mi brazo. Grab es un verbo que termina en b. Vas a duplicarlo con otra b y luego añadir la ed. The stranger grabbed. Slam, de cerrar fuertemente la puerta. He slammed the door and walked off angrily. Y se fue caminando enravetado, más bien. He slammed, vas a duplicar la m y agregar ed. The dog wagged its tail, cuando está meciendo la colita, el perrito. Wagged es wag, W-A-G es el verbo, wag. Para hacerlo en el pasado, agrégale, porque termina en consonante, termina en consonante B, termina en consonante, slam M, ¿verdad? Entonces vas a duplicarlo, GG, PP, BB, MM, duplicarlo y luego agregar la ED para hacerlo en el pasado. El perro meneó su cola. Muy bien. Entonces, entendemos eso. Vamos a ver qué otras reglas existen, porque esta, la que vamos a hablar ahorita con was y where versus where, es importante, NuParleros, que cuando alguien les diga, ustedes aprendieron inglés con NuParla, que entiendan específicamente esta regla, muy importante, ¿eh? Very, very important. The words was and were are the simple past forms of the verb be. Este verbo de ser es complicado. Es complicado. Porque no solamente lo vimos en el verbo y los tiempos de los verbos, tiempos verbales de la última clase, en el tiempo ser, en el presente, en el presente perfecto y en el presente progresivo, pero también aquí ahora nos da la oportunidad de verlo cómo se ve esto en el pasado con las palabras was and were. Y hay que conocer muy bien esta regla para sonar correctamente, como que sea alguien que ha pasado por un curso de inglés que sepa la diferencia. Esto es vital. Was is the simple past form of am and is. Was
es el pretérito de am, yo soy, and is, ser. Use was with singular nouns. Utiliza was con sustantivos singulares, como like my dad, mi padre, the teacher, el maestro. And with pronouns y pronombres tales como he, she, and it. Ahora, were is a simple past form of are. ¿Ok? Así que was is a single, was es el simple past form de am or is. ¿Ok? Am or is. Pero were es más utilizado en plural. Simple past form of are. ¿Tú te recuerdas la forma de ser para los plurales? Es are, ¿verdad? I am, I am, they are, ellos son. Use were with plural nouns like my parents. Utiliza were con sustantivos plurales como mis padres. My parents were. Jenny and Mary were, plurales. And with the pronouns we, you, and they. Así que pronombres we, nosotros, tú y ellos van a utilizar were. Pronombres he, she, and it van a utilizar was. Muy importante. Entonces vamos a ver unos ejemplos. 10 years ago, hace 10 años, I was only a baby. Yo era solo un bebé. I was, yo era. When I was younger, cuando yo era más joven, I played with teddy bears. Yo jugué con ositos de peluche. My friend was ill yesterday. Mi amiga estuvo enferma ayer. Mom was angry. Mi madre estaba enojada when she saw the broken vase, cuando vio el jarrón roto. It was very wet on Monday. Estuvo muy mojado el lunes. It was 6 o'clock when we got home. Fueron las 6 de la noche, o tarde, o las 6, más bien en punto. No sabemos si es noche o mañana. Cuando llegamos a la casa. We were away on vacation last month in Hawaii. Estuvimos, we were. No we was, we were. Estuvimos en vacaciones el mes pasado en Hawaii. John and I were, John y yo estuvimos en el jardín, in the garden. You were nasty to me. Tú me trataste mal. You and Sally weren't at school yesterday. Tú y Sally no estuvieron en la escuela ayer. Dinosaurs were, dinosaurios fueron, animales prehistóricos. We were in church all day yesterday. Nosotros estuvimos en la iglesia todo el día ayer. We were. Repito. I was. My friend was. Mom was. It was. Pero we were. You were. Dinosaurs were. We were. Negativo. You and Sally weren't at school yesterday. John and I, nosotros, were in the garden. ¿Ok? Muy bien. Vamos a hacer una tabla, ver esta tabla aquí para ver la diferencia. Esto lo va a aclarar bien rápido. En primera, segunda y tercera persona, I, yo soy la primera persona, y we, nosotros. I was, pero we were. Segunda persona, you were, and you were. Third person, tercera persona, he was, she was, it was. Pero they were, they were, they were. Si es un grupo de hombres, un grupo de mujeres, un grupo de perritos. They were, they were, they were. You were, we were. Muy bien. Entonces la diferencia obvio entre was y were. Ok, ahora vamos a ver las formas de contracciones del verbo ser en el pretérito, en el pasado. You may use these contractions when you are combining was and were with not. Okay? En la forma negativa. I was not. I wasn't. Quítale la N, como vimos en la otra clase.
Perdón, quítale la O, como vimos en la otra clase, lo cambias con un apóstrofo y unes la N con la S. Wasn't. He was not, he wasn't. She was not, she wasn't. It was not, it wasn't. We were not, we, no wasn't, we, ¿qué? We were not, we weren't. You were not, you weren't. They were not, they weren't. Muy bien. I wasn't, he wasn't, she wasn't, it wasn't. Todos wasn'ts. We weren't, you weren't, they weren't. Muy bien. Excelente. Ahora, let's talk about irregular verbs. Y aquí se pone la cosa interesante. Las listas son casi interminables, ¿eh? Increíble. Many common verbs, muchos verbos en común, have unusual present and past tense forms. Tienen formas que no son usuales tanto del presente, tiempo presente, como del tiempo del pasado pretérito. These are called irregular verbs. Esos son verbos que no son regulares, se llaman irregulares. They're not as easy as just adding an ed like the regular verbs. No son tan fáciles como solamente agregar un ed o una ied como los verbos regulares. Por eso se llaman irregulares. Y aquí hay que conocerlos, los más importantes. Ok, irregular verb, break, romper. Ok, no vas a poner breaked, no existe breaked. Bringed, no existe bring, bide, no existe bide, catch. No, aquí no dice catched. Ok, comed, dude, fall, no. Aquí los verbos son break y el pasado, pretérito, es broke. Break, broke. Romper, rompió. Break, broke. No breaked. No hay breaked. Es break, broke. Bring, brought. Traer, trajo. Bring, brought, trajo. Buy, bought. Compró. Buy, comprar. Bought, compró. Catch, caught. Agarró, agarrar, agarró. Come, came. Venir, vino. No comed. Come, came. Do, did. No dude, doed. Es do, did. Fall, no falled. Fall, fell. Se cayó, fell down, al piso, fell down. No falled down, fell down. Repito, break, broke. Bring, brought. Buy, bought. Catch, caught. Come, came. Do, did. Fall, fell. Sigamos con otros. Keep, de mantener. No kept, eso no existe. Es kept en el pasado. Kneel, arrodillarse. No kneeled. Knelt, knelt. Know, no es knowed, knowed, no. Es knew. I know, I knew. Yo sé, yo supe. Arrodillarse, yo me arrodillé, yo me arrodillo, yo me arrodillé. Yo mantengo, yo mantuve. Leave, dejar. I leave, yo dejo, yo dejé, I left. Lose, perder, I lost, yo perdí. Meet, conocer, I met, conocí. No meted, no loosed, no leaved, no knowed, no le agregas una ed. Esos son irregulares estos verbos. Hay que conocer el pretérito, el tiempo del pasado, cómo se dice, porque no solamente le pones una ed o una d, no sirve. Lose, lost, perder, perdí. Meet, met, conocer, conocí. Ring, rang, timbrar, timbre. ¿Ok? Muy importante. Vamos a ver otros, porque la lista es larguita. Feed, fed. Dar de comer, comí. Di de comer. Feel, felt. Sentir, sentí. Fly, flew. Volar, volé. Get, got. Obtuve, obtener, obtuve. Go, went. Ir, fui. Have, had. Detener, tuve. Run, ran. Correr, corrí.
See, saw. Veo, vi. Sell, sold. Vender, vendí. Sleep, slept. Dormir, dormí. Speak, spoke. Hablar, hablé. Write, wrote. Escribir, escribí. Así que te das cuenta, son verbos que no son irregulares, y no solamente vas a poner una otra N, ed, run, la palabra run no existe, ¿ok? Pero ran sí. Seed, si le pones una D aquí, eso se llama semilla, seed. No vi pasado, es saw. Sold no existe, es sold. Sleep, nos va a poner otra P-E-D. Slept, no, eso no existe. Yo dormí, I slept. Write, I wrote. Speak, I spoke. Okay, muy bien. Okay, so the simple past tense of other irregular verbs does not change at all. Hay otros verbos cuyo verbo, como lo conocemos en la actualidad, en el presente, cuando se quiere pasar al pasado, a que sea pretérito, no cambian en lo absoluto, no cambian para nada. Por ejemplo, cost es el costo, pero el pasado es también igual, costo. Por ejemplo, I bought a new CD, it cost $20. Compré un nuevo CD, costó, pero pero es la misma como en el presente, cost, $20. Cut. My brother cut his finger this morning. Mi hermano se cortó el dedo esta mañana, pero no vas a añadirle ninguna otra palabra o una TED para. No. Es cut. Hit. She hit the ball next door. Ella le pegó la pelota al vecino. Hurt. I hurt my leg when I fell down. Me lastimé la pierna cuando caí. No hurted. Y no otra palabra, es hurt. Es la misma, no cambia para nada. Does not change at all. Let. Mom opened the door and let us in. Madre abrió la puerta y nos dejó entrar. No importa si es en el pasado o en el presente. Let is let. Put is put. The tea tasted horrible because I put too much sugar in it. El té supo horroroso porque le puse, pasado, I put too much sugar in it. Puse demasiado azúcar en el té, pero es la misma palabra del presente, I put. Igual, no cambia. Put. Read. Read. Dad read us a story last night. El padre nos leyó. Ahora, aquí sí cambia en el sentido de lo que decimos, cómo se pronuncia. Se escribe igual, pero se dice diferente. I read, yo leo, pero mi padre leyó, pero se deletrea de la misma forma. Dad read us a story last night. No, Dad read us a story. Dad read us a story last night. Anoche mi padre que nos leyó una historia. ¿Ok? Así que estos verbos no cambian cuando lo pasas del presente al pretérito. Okay, so use the past progressive tense to talk about things that were happening in the past and had not stopped happening. Voy a utilizar el pretérito o el tiempo pasado progresivo, el pretérito progresivo, para hablar sobre cosas that were happening in the past, que estaban o estuvieron pasando, tomando lugar en el pasado, pero y had not stopped happening, y que no han parado de pasar. ¿Ok? Continúan, por eso es progresivo. They were continuing, estuvieron continuando. To make the past progressive tense, use was or were and the verb that ends in ing. Para hacer esto vas a utilizar el was or were, como ya lo vimos, el plural o el singular o plural, pero vas a añadirle al verbo la palabra, terminándolo con ing. Por ejemplo, I was, yo estuve, watching. I was watching, estuve viendo, yendo. I was watching television. Ben was finishing, Ben estuvo terminando his homework, su tarea. Was finishing. She was putting. Ella estuvo poniendo her books away, sus libros ya en su puesto. Jenny and I were, ahora aquí está, es plural. Jenny y yo, were, estuvimos, ¿qué? Tidying the classroom, limpiando,
poniendo todo en su puesto, en la jaula de clases. We were all dancing at the party. Nosotros todos estuvimos dancing. We were dancing. Estuvimos bailando, dancing in the party. You weren't listening to the teacher. Tú no estabas escuchando. You weren't listening, negativo. Were not, weren't listening to the teacher, al profesor. Use it also to say what was happening when something else happened. También podemos utilizar esto para demostrar qué estuvo ocurriendo cuando otra cosa también ocurrió. Por ejemplo, for example, Sam was doing his math homework. Sam estaba haciendo, was doing, his math homework, sus tareas de matemática, when the phone rang. When the phone rang. Cuando de repente el teléfono sonó. Dad was cooking our dinner. Padre estuvo cocinando la cena. When I got home. ¿Cuándo? Cuando llegué a la casa. When I saw Joe, cuando vi a Joe, he was looking for his dog. Él estaba buscando, was looking for his dog. We were all enjoying the movie. Estábamos todos disfrutando la película. When the power went out. Cuando de repente se fue la electricidad. What were they doing when the bell rang? ¿Qué estaban haciendo ellos? What were they doing? Were doing when the bell rang. Cuando sonó la campana. The ing form of the verb, la forma del verbo yendo, comiendo, sonriendo, eating, smiling. Esta forma de ing se llama en inglés the present participle y la conocemos en español como el participio presente. You use the present participles, utiliza los participios presentes with was or were, con la palabra was or were, to make the past progressive tense, para hacer el tiempo pretérito progresivo. Was plus cleaning, present participle, were plus listening, present participle. Vamos a ver unos ejemplos. Was cleaning. Estuvo limpiando. Ese es el present participle, participio presente. They were listening. Ellos estuvieron escuchando. Ese es el participio presente. Was driving. Estuvo manejando. They were driving. Ellos estuvieron manejando. Eso hace de esta ing lo que se llama el participio presente. Muy bien. Sigamos adelante. The verb have, el verbo tener, is used to say what people own or possess. Es para declarar qué es lo que las personas o cosas poseen. ¿Ok? De lo que ellos son dueños o poseen. Use have with the pronouns I, we, you, and they. Utiliza la palabra have con los pronombres I, yo, we, nosotros, you, tú, y ellos, they. And with plural nouns such as my parents, y con los sustantivos plurales tales como mis padres. Okay? Use has, así que vamos a utilizar have y has en formas diferentes. Use has with the pronouns he, she, it. Utiliza has con los pronombres he, she, and it, él, ella y eso. And with singular nouns, no plural. Aquí esto es para plural, esto es con los singulares, such as my dad and the teacher. Vamos a ver unos ejemplos. I have, yo tengo, two brothers and one sister. Dos hermanos y una hermana. I have. ¿Ok? Porque have se utiliza con I, we, you, and they. Has se utiliza con he, she, it. I have two brothers. My sister and I have. ¿Por qué? Porque son plurales, sustantivos plurales. Mis padres, mi hermana y yo, Camilo y Sandra, son plurales, ¿no? Esos have. My sister and I have a swing set. Mi hermano y yo tenemos columpios. Sally has, diferente. Ella, tercera persona. Ella, él, ella o eso. Sally, ella tiene, she has a pretty face, una cara bonita. It also has big ears. Esa cosa también tiene, also has, orejas grandes. Our apartment has, nuestro apartamento tiene, has, as, okay. Monkeys have, okay. Monos tienen, have.
long tails, colas largas. John has, Juan o John tiene un hermano mayor. An elephant has, un elefante tiene a long trunk, una trompa grande. His brother has dark hair. Su hermano tiene cabello oscuro. We have, nosotros tenemos joy in our hearts, alegría en nuestro corazón. Y aquí vamos a ver otros ejemplos. Use have to talk about things that people do or get, para hablar sobre cosas que las personas tienen o van a obtener. Por ejemplo, I can't play football because I have, yo tengo, a broken leg, una pierna rota. We have, nosotros tenemos, art lessons on Monday. You have, tú tienes, a stain on your shirt, una mancha en tu camisa. They have the desks nearest the teacher. Ellos tienen los escritorios más cercas al profesor. You may also use have to talk about things that people eat, por ejemplo, cosas que la gente come. We usually have lunch. Tenemos el almuerzo en la escuela. Mom and dad sometimes have their breakfast in bed. Mi madre y mi papi tienen su desayuno en la cama. Jenny often has eggs for lunch. Jenny muchas veces tiene huevos. She has huevos o blanquillos para el almuerzo. She sometimes has cola to drink. Ella a veces toma soda para tomar. Ella a veces tiene Coca-Cola para tomar. Muy bien. Entonces aquí una tabla para podértelo recordar fácilmente. Otra vez de regreso, primera persona, segunda y tercera persona. First person, I have. Second person, you have. Third person, he has. She has. It has. I have, you have, he has, she has, it has. It puede ser un perro, un gatito, algo que no es un hombre o mujer, ¿no? En el singular. En el plural, we have, nosotros tenemos. You have, ustedes tienen. They have, ellos tienen. They have, ellos tienen. They have, ellos tienen. Masculino, femenino y animalitos, por ejemplo. Okay? Have all the way through. I have, you have. He has, she has, it has. We have. You have, they have, they have, they have. Muy bien. Así es una buena tabla para podérselo recordar. The simple past tense form of have and has is had. Okay, ya hemos hablado de have, hemos hablado de has. Pero el pretérito, el tiempo pasado de have, de tener, y de has, de tuvo, es had. Tuvieron. Por ejemplo, o tuve. I had a big toy car when I was small. Yo tuve un carro de juguete grande cuando era pequeño. It was sunny, so we had lunch in the garden. Hacía sol, por lo tanto we had almuerzo en el jardín. They had a wonderful holiday in Europe. Ellos tuvieron un maravilloso vacación en Europa. Una hermosa vacación en Europa. Sally and I had. Sally y yo tuvimos chicken for lunch. Tuvimos pollo para cena. The boys had a fight in the playground. Los muchachos tuvieron una pelea. Had a fight. Tuvieron una pelea in the playground. En el jardín de juegos. Dad had a sore back yesterday. Padre had un dolor de espalda, una espalda adolorida más bien, ayer, lo tuvo ayer. She had long hair. Ella tuvo pelo largo cuando la vi hace un año. I saw her a year ago. Our cat had, nuestro gato tuvo 3 kittens last week. 3 cachorritos, 3 gatitos la semana pasada. Otra vez utiliza para el pretérito simple, sencillo. Para have, has, va a ser had, I had, we had, they had, Sally and I had, the boys had, Dad had, she had, our cat had. Solamente es una palabra para eso, muchachos. Bien fácil. Y es la palabra had. Ahora, también puedo utilizar had when you're talking about wishes, cuando estás hablando sobre deseos. Por ejemplo, I wish I had a new bike. Deseo, me gustaría, también se puede decir, me gustaría tener una nueva bicicleta.
Kathleen wishes she had a big sister. Kathleen desea que ella tuviera, had, una hermanita grande. Dad wishes, padre desea, he had, que él tuviera, a bigger garage, un garaje más grande. Kim wishes she had more space to play. Kim desea que tuviera más espacio, más espacio para jugar. Ahora, you can make the negative with didn't have. Nomás te agregas la palabra didn't para hacer un negativo que no lo tuvieron. Por ejemplo, I wish I didn't have so much work. Me gustaría no tener. I wish I didn't. Me gustaría no tener tanto trabajo. Jack wishes he didn't have a rash. Jack desea que él no tuviera una mancha roja que le está rascando, está picando. Dad wishes he didn't have to work weekends. Padre le gustaría que no tuviera que trabajar los fines de semana. No tuviera que trabajar. Do you wish you didn't have English classes today? ¿Te gustaría no tener clases de inglés hoy? Do you wish you didn't have, no tuvieras clases de inglés hoy? Muy bien. Ahora, the present perfect tense shows action in the indefinite past. Ahorita vamos a hablar de un tiempo presente perfecto. Y ese tiempo presente perfecto también se le llama, van a tener acciones que son indefinidas en el pasado. ¿Ok? The present perfect tense, el tiempo presente perfecto, is also used to show action begun in the past. Se utiliza también para mostrar acciones que tomaron lugar en el pasado. And continuing into the present, pero que están continuando al presente. To make the present perfect tense, para hacer el tiempo perfecto presente, use have or has, vas a utilizar have or has, and a verb that ends in ed, y un verbo que termina en ed. Por ejemplo, we have lived. Nosotros hemos vivido. In this house for 5 years. En esta casa por 5 años. ¿Equivalente a qué? And we still live there. Que no lo tienen que decir, pero ya está metido aquí en la frase. Y seguimos viviendo ahí. Lo repito. We have lived. Nosotros hemos vivido. In this house, en esta casa, por 5 años. Quiere decir que siguen viviendo en esta casa. ¿Ok? Esto hace del pasado indefinido, lo traes al presente perfecto. ¿Cómo? We have lived, nosotros hemos vivido en esta casa por 5 años. Ahora, your plane has already landed and it's still on the ground. Tu avión ya ha aterrizado y sigue aquí en el piso, aquí en la tierra. Es decir, ya está aquí y sigue estando aquí. ¿Ok? Has already landed. Has already landed. We have lived. Your plane has already landed. Ed, ed. She has dirtied her new shoes. She made them dirty and they're still dirty. Ella los ensució y siguen estando sucios. She has dirtied. Ella ha ensuciado sus nuevos zapatos y siguen sucios. Por eso digo, es un pasado indefinido que se trae el presente. Perfecto. The teacher has pinned a notice on the board and the notice is still there. La profesora clavó un papelito en el tablero, por ejemplo. Pero ese papelito, con esa información, continúa estando allí. Es decir, the teacher has pinned, lo hizo hace un segundo, pero ahí sigue todavía anclado ahí en el pizarrón, la nota. ¿Ok? You don't need your key. No necesitas tu llave. I've already opened the door. And it's still open. Ya he abierto la puerta y la puerta continúa abierta. Por eso es, repito, un pasado indefinido. I opened the door. Abrí la puerta. Pero sigue estando abierta. Es un presente perfecto. Así que, ¿qué se hace? Utilizas has or have. I've es I have. ¿Se recuerdan? Se contrae. I've already opened the door. Y sigue estando abierta. Muy bien. Entonces, esto nos lleva ya al fin de este repaso de los cursos 5 y 6.
junto también con la gramática. Esperamos que haya sido de gran ayuda. Y de este modo termina nuestra video lección. Escribe un comentario abajo de qué fue lo que más te impactó de esta clase. Y no olvides de invitar a tus amigos, a tu familia, a que también saquen provecho de estas 45 horas de coaching en inglés completamente gratis. Y por favor regálame un like a este video si aprendiste algo nuevo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de NuParla y toca la campanita para que no te pierdas ninguna sesión de coaching de inglés que estaremos sacando en el futuro. Esto me ayuda grandemente a poder traer estas 90 videolecciones, 45 horas de enseñanzas de inglés completamente gratis para ti y para los tuyos. Y recuerda que por un pago único de solo $49.95 puedes obtener todas las herramientas súper avanzadas de NuParla, incluyendo regalarle toda la experiencia completa a un amigo o una amiga tuyo o tuya. Y en tu nombre yo le voy a regalar a un huérfano de tu ciudad, de tu país, toda la experiencia igual completa. Así que vas a ver todos los 12 beneficios en un video que aparece aquí arriba. Son los mejores $49 que jamás hayas invertido, te lo prometo. Así que de parte de todo mi equipo aquí en NuParla, thank you for learning English with us. Nos vemos en la siguiente videoclase. Ciao for now.